Buenos días chicos, bienvenidos una vez más a su aula virtual. En esta oportunidad vamos a darle comienzo al tema número 1 del tercer bimestre, que trata sobre la taxonomía. Esta taxonomía tiene que ver con cómo se clasifican los seres vivos en la naturaleza. Para ello, para comenzar nosotros a hablar de taxonomía, entonces vamos a decir cuáles son los sinónimos o las sinonimias que existen en taxonomía. Muchos científicos, muchos botánicos, muchos biólogos hablan de biotaxia, que quiere decir bio significa vida y taxia significa taxón, es decir, cómo están ubicados los seres vivos en la vida, en la naturaleza. O se le llama simplemente sistemática, es decir, cómo de manera sucesiva, de manera evolutiva, sistematizada, se han ido originando o se han ido dándole ubicación a los seres vivos dentro de la biología, de la medicina, de la botánica y del universo. El fundador de esto fue Carl Linneo, ese es el nombre que se utiliza, que es su nombre original. Y el nombre latino sería, nosotros lo llamamos Carlo Linneo. ¿Ya? La definición de la taxonomía no es más que la parte de la biología que se encarga de la clasificación de los seres vivos. Para ella se toma en cuenta los caracteres anatómicos, funcionales y el nivel evolutivo alcanzado. Es muy importante que nosotros sepamos esto porque no todos los individuos, no todos los seres vivos lograron evolucionar completamente. El que alcanzó el mayor nivel en la evolución fue el hombre, somos nosotros los seres humanos, que logramos a través de un proceso evolutivo crear por lo menos un cerebro funcional a través de los ganglios cerebrales, y otros que evolucionaron menos fueron los animales, los mamíferos, que se quedaron en el taxón anterior. Entonces, por esto que se hizo importante, imprescindible, que se pudiera realizar de alguna manera esta clasificación tomando en cuenta algunas de las características que poseemos los seres vivos, y de esa manera podernos ubicar dentro de una configuración taxonómica que nos conlleve entonces a la explicación de ese proceso evolutivo que ha sido tan controversial en el mundo de la ciencia, pero sobre todo cuando se ha enfrentado a las religiones, que han sido quizás un obstáculo para que estas pruebas o para que estas maneras de que nosotros podamos clasificar se hayan hecho más efectivas. También tenemos que saber que no todos los individuos, como ya les dije anteriormente, han evolucionado. Por ejemplo, en el caso de los felinos, de la especie felina, los gatos fueron los que menos alcanzaron ese taxón, fueron los que menos alcanzaron el proceso evolutivo, quedándose un poco atrás, mientras que los leones, los tigres, los felinos más grandes, alcanzaron un proceso evolutivo mucho más grande. Para hablar entonces un poquito y comprender un poco mejor esto, entonces nosotros vamos a hablar del taxón. El taxón es el grupo o categoría taxonómica. Esa categoría taxonómica básica es la especie. Luego, a través de reuniones, se formaron los más grandes hasta llegar al dominio. Nosotros lo que nos interesa saber y lo que generalmente se estudió desde el principio es la especie y el género. Nosotros generalmente cuando vamos a clasificar a un individuo, ya tomando en cuenta sus condiciones, su estructura o sus estructuras anatómicas, nosotros lo que necesitamos saber es cuál es ese nombre, cuál es ese género y cuál es esa especie de ese individuo que está en estudio, que está sometido a estudio. Luego, la biología tuvo que ser un poco más específica con respecto a esto, porque lograron alcanzar o se investigó a través de estudios más exhaustivos que habían animales o habían individuos, habían organismos vivos que podían pertenecer a la misma especie, pero se diferenciaban de otros rasgos en otras categorías. Y es por eso que entonces se vieron obligados estos que estudiaron la parte taxonómica
a buscar nuevos horizontes y poder entonces dilucidar un poco mejor, con más especificación, o sea, de una manera más específica, cómo estaban ubicados estos organismos en la naturaleza. Para ello entonces se creó más o menos esto que vemos acá, ¿ya? Esto que vemos acá es la especie, que es lo que nosotros empezamos a estudiar, que está en la base de la escalera, luego el género, luego la familia, luego el orden, luego la clase, luego el filio, luego el reino y luego el dominio. Es decir, que lo último que se alcanzó a estudiar para la taxonomía fue el dominio de los individuos o de los organismos vivos. Cuando la escalera va de abajo hacia arriba, nosotros podemos ver que estamos hablando de las características generales de los individuos. Y cuando la cadena o la escalera va desde el dominio hasta la especie, nosotros estamos hablando de las características particulares de esos individuos. Quiere decir que nosotros podemos decir que todos los animales tienen 4 patas, pero no todos los animales pueden estar dentro de la misma clase, en orden, familia o filio, por esas características particulares. Es decir, que las características generales de los animales pueden ser que tienen 4 patas, que tienen una cola, etcétera, etcétera, pero hay unas características particulares que los diferencian unos de otros. Entonces, esto nos lleva a la conclusión de que cada ser vivo deberá ubicarse en cada uno de los taxones antes mencionados. Y para ello, entonces, hay una tabla, hay un ejemplo, en su libro está también el ejemplo, donde aparece el taxón desde el dominio hasta la especie o de la especie hacia el dominio. Recuérdense que vamos de abajo hacia arriba para las características generales y de arriba hacia abajo para las características específicas. En este caso, en el libro ustedes tienen un ejemplo que deben llenar y está la parte del humano y del perro. Yo les hice la parte del humano y ustedes van a tener que entonces hacer la parte del perro allí en su libro. Cuando hablamos de un humano, entonces nosotros decimos que el dominio de este ser humano es que poseen células eucariotas, es decir, tienen células pluricelulares. En el reino que nosotros estamos es el reino Animalia o el reino animal. Pero en este reino animal también están otras especies, es decir, otros animales inferiores. Y dentro de esos animales están invertebrados y vertebrados. Y están los mamíferos dentro de los vertebrados también. Entonces, se vio en la necesidad, la taxonomía, la biología, se vio en la necesidad entonces de ser un poco más específica. Entonces, cuando decimos que vamos de arriba hacia abajo, entonces nosotros vamos empezando a ver cuáles son esas características que nosotros nos diferencian de los otros animales. Por ejemplo, en el humano, ¿qué nos diferencia del perro, por ejemplo? Pero dentro del dominio del reino y del filio, nosotros estamos iguales que los animales, porque también somos cordatas, pero no de todos los animales, porque no todos los animales tienen un cordón, una médula o un cordón medular, y tampoco está constituido por una columna vertebral. Entonces, dentro del reino animal, el hombre y algunos mamíferos poseen esas mismas características. También tiene la clase Mammalia, porque generalmente los mamíferos dan, por si se dice mamífero, porque dan de mamar, es decir, que están dentro de la clase de esos mamíferos o Mammalia. En el orden de los primates, porque se cree y se dice que nosotros venimos o evolucionamos de los primates, es decir, de los monos o de aquellos individuos que tenían características semejantes a los simios, es decir, a los hominidae, que sería entonces la familia de estos. Y por último, cuando ya se hizo la clasificación ya más exhaustiva, o fue la primera clasificación que se hizo, nosotros pertenecemos entonces, que es lo que nos diferencia de manera más particular del resto de los animales, que somos Homo y somos Sapiens. Homo porque somos del grupo o del género del hombre, de los hominidios, y Sapiens porque fuimos el último eslabón en
evolucionar. Es decir, que hasta allí llegó la cadena evolutiva para el ser humano y para los mamíferos, para el reino Animalia. Es decir, que nosotros entonces fuimos el último eslabón que evolucionó en todo sentido dentro de la taxonomía y dentro de la cadena evolutiva. Para nosotros entender esto también, y vamos a ver la primera parte del tema, la segunda parte la vemos en la próxima clase. Por último, en esta primera parte nosotros vamos a ver lo que es la nomenclatura biológica. Esta nomenclatura biológica se usa para dar un nombre científico a cada ser vivo que está en la naturaleza y además un nombre vulgar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un nombre científico es que estamos hablando de un nombre que está tipificado desde el punto de vista científico y cuyo nombre es igual en todas partes del universo, en todas partes de la Tierra, en todas partes del planeta. Es un nombre que se estandarizó, es un nombre que es único para ese individuo, ¿ok? Y ese individuo, por supuesto, que está dentro de la naturaleza. Además hay un nombre vulgar que se le da a ese individuo también, que es relativo, no es un nombre que está tipificado, no es un nombre que se le puede dar, que puede cambiar, puede variar también, pero que generalmente pues también de manera relativa es usado también a nivel mundial. Por ejemplo, el Canis familiaris es el nombre científico del perro y el nombre vulgar sería entonces el perro, por eso es Canis familiaris el nombre científico y perro sería el nombre vulgar o el nombre común para este animal, o sea, para este individuo. Entonces, de esta manera nosotros podemos decir que en términos generales podemos decir entonces que la taxonomía, entonces lo que trata es de ubicarnos a los seres vivos en un cuadro o en un taxón que nos podamos identificar y que podamos sobre todo diferenciarnos de acuerdo a las características anatómicas que nosotros poseemos, pero también a las características fisiológicas. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el dominio que trata sobre el tipo de célula a la que está sometido, a la que pertenece ese individuo, entonces eso sería la máxima clasificación que nosotros podemos utilizar para poder entonces ubicarnos a nosotros de manera general en qué grupos taxonómicos estamos. Entonces de esta manera nosotros vamos a dejar la clase hasta acá y en la próxima clase entonces vamos a culminar esta parte del tema. Bueno chicos, que estén bien, cuídense mucho y nos estamos viendo en la próxima clase.